Bueno, arrancamos si les parece entonces con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de gemelos astrales y estas personas que nacen con la misma carta natal. El primero de los casos, y como ahí nos dice Majo, tenemos hermanos directamente, ¿no? Hermanos gemelos o mellizos. Ahí Majo decía que ella tiene una hermana melliza con 12 minutos de diferencia. 12. Que 12... fíjense que 12 son 4 grados, básicamente. Son 3 grados. Son 3 grados, perdón, 3 grados más o menos. O sea, es bastante. Perdón, pasamos un poco a de qué estamos hablando con 3 grados. Sí. 12 minutos de diferencia entre el nacimiento de una persona y otra va a representar a... Esperen que pongo el Meridian con cualquier carta. Vamos a poner acá la carta de Steve Jobs. Nosotros tenemos ¿Sí? una carta natal con una persona que nace en un determinado momento, a una determinada hora. Uy, pasó el cosa. Ahí, perdón. Que nace a una determinada hora y se congelan las posiciones de las casas. Los planetas básicamente están determinados por el día en que nace la persona. Por lo tanto, haber nacido a las 12:10 de la noche o haber nacido a las 11:30 de la noche, menos la luna, el resto de los planetas van a estar prácticamente en el mismo lugar. O sea que no hay cambio. Ahora, el cambio que sí puede haber es de las casas, el cambio que va a haber es de las casas, que piensen que en 24 horas tenemos todos los ascendentes, por ende en 24 horas tenemos todas las casas. Por lo tanto, las casas se van moviendo, van avanzando con las horas, ¿no? Ahora hay ascendente en Virgo, en 2 horas va a haber ascendente en Libra, en No, 2 horas mucho ascendente menos de en 2 horas Escorpio. va a haber ascendente en Libra en este caso. En este caso, claro. Cada gradito de estos que vemos acá, de 22 a 23, y que obviamente va a cambiar cuando pase de grado 29 a grado 0, cada uno de estos grados van a ser 4 minutos de reloj. Exacto. Por ende, en una diferencia como la de Majo de 12 minutos tenemos 3 grados. Si ella tiene el ascendente, vamos a suponer que está en su carta, en grado 22 de Virgo, su hermana va a tener el ascendente en el grado 25 de Virgo o en el grado 19, en este caso sería grado 19, porque es antes. Claro. Así que bueno, esos 3 grados de diferencia que uno dice, no, bueno, 3 graditos es poco, todos los aspectos a las cúspides intermedias que tienen 2 de orbe van a cambiar. Exactamente. Porque con 3 grados incluso hasta pueden salir y entrar en orbe otros distintos. Exacto, o miren por ejemplo acá Saturno, ¿no? Que está en grado 21 y la casa está en grado 18, dentro de 3 grados por delante, de repente ese Saturno quedó en la casa 2. Claro. Por lo tanto también nos pueden cambiar los planetas de casa, lo mismo que este Plutón acá en conjunción en la casa 12, si la persona nace después, de repente ese Plutón queda en casa 11. Lo cual también vamos a tener cambios en las posiciones por casa. Sí, lo que por ahí es un poco extraño de esto que estamos hablando de cómo hay diferencias entre la carta de uno y otro, es el argumento de dónde viene, que es lo que pone en crisis a la astrología, de si 2 cartas iguales deberían ser la misma persona. Lo cual como argumento es muy rudimentario. La realidad es que en ningún momento la astrología dijo 2 personas con cartas iguales son idénticas. Desde Ptolomeo, que Ptolomeo aclara que 2 personas con una misma configuración responde de forma completamente distinta. Pero es uno de los argumentos que más usan los discursos anti-astrológicos en contra de la astrología, ¿no? Si 2 personas nacieron en el mismo momento, tienen la misma carta, ¿por qué no son iguales? Lo primero que podemos decir de eso es que ninguna persona es igual a otra, nunca. O sea, la realidad es que no pasó, no vemos personas que sean idénticas, y no tendría sentido porque la idea de una solaridad y de una psique es que haya una identidad, ¿no? De hecho, las identidades son completamente independientes, individuales y perciben las cosas de formas distintas. Total. Y después, en segundo lugar, que por tener la misma carta, esperar que tengan la misma vida es medio extraño porque pone otra vez a la astrología en el lugar de causa y consecuencia. Como que si tengo esta carta natal, bueno, entonces por tener esta carta voy a ser médico. ¿Por qué no son los 2 médicos? ¿No? ¿Por qué Goldie no se dedicó a tener un programa como el que tuvo Mirta? Y porque son básicamente 2 personas distintas. En realidad, la astrología nunca dijo que ante una misma posición los destinos tienen que ser idénticos si no hay algo raro. Incluso, casi diría que todo lo contrario. Muchas veces hablamos de una casa, como la casa 6, y decimos, bueno, puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser rutina, puede ser mascotas. Por ende, si hay algo que no estamos diciendo, es que el destino es uno solo. Pero si uno va a mellizos que conviven, nos encontramos por el contrario, que lo más normal es que sean opuestos y que si hay un argumento en donde se encuentran un poquito con una diferencia, la polarizan esa diferencia, ¿no? Es como abrazan los extremos, con lo cual uno podría analizar que para la psique convivir con alguien que tiene mi propia energía es necesario polarizar para poder construir mi identidad. En cambio, si no convivo, no me estoy comparando, por ende naturalmente puedo como relacionarme con mis energías sin estar condicionado por un otro. Incluso
no sé si es el caso de Majo que nos decía o el caso de todas las personas, pero también es muy clásico que familias que tienen gemelos o mellizos pasen a vestirlos igual, a hacer las mismas actividades, lo mismo, uno para cada uno. Que eso también trata de forzar una identidad compartida y también por consecuencia puede generar la polarización. La búsqueda de independencia, ¿no? La persona va creciendo, se va haciendo independiente y al encontrarse con una persona con la cual tengo el mismo juguete, tengo la misma ropa, tengo la misma habitación, tengo lo mismo, bueno, ¿qué es lo mío? Entonces busca decir, bueno, yo no soy como la otra persona, este hermano o hermana, entonces planteo algo bien distinto, ¿no? Lo mismo esa otra persona, como uno estudia ciencias exactas, el otro estudia ciencias sociales, como por decir cualquier pavada, ¿no? Bien, bueno, si sí. les parece, podemos charlar un poquito de esto en cuanto a hermanas desde la carta de Mirta. Nosotros tenemos un pequeño recorte de una llamada que hace Goldie al programa en donde hablan un poquito, más allá de que las voces son muy parecidas, es interesante pensar qué hay de Mirta en el discurso de Goldie y qué hay de Goldie en el discurso de Mirta. Total. Si quieren pasemos un poquito por la carta, por si alguien no Sí. la conoce primero, como para conocerlas un poquito. Encontré una nota, porque no hay una referencia de la hora de Goldie, pero encontré una nota en la que dice que cuando estaban haciendo, la hija, obviamente en 1927 no había ecografías ni nada por el estilo, cuando nace Goldie, que es la primera, la partera le dice a la madre, a la madre de ellas, le dice, no dejes de pujar que viene la segunda, como ahí en vivo se enteraron. Según la nota en la cita textual dice, unos segundos después de haber nacido Goldie, le dijo a la madre que siga pujando. Por lo tanto, se estima que tienen casi la misma hora, que nacieron al mismo tiempo. Bueno, no juntas obviamente, unos minutitos de diferencia, pero vamos a considerar prácticamente la misma carta. Tal vez no vamos a hacer referencia mucho a las casas de Goldie puntualmente, aunque los planetas que estén bien metidos en la casa los vamos a considerar porque se entiende que no hubo demasiada distancia. Bien, bueno, acá tenemos carta natal de Mirta y de Goldie. Tenemos entonces a unas hermanas, Sol, Júpiter en Piscis, con un ascendente en Libra y una luna en Escorpio. Luna muy notoria en Mirta, muy notoria también en Goldie, pero quizás desde dos extremos muy distintos. En el caso de Goldie podríamos hablar de su vida privada, vida que tiene un nivel de control escorpiano que no se sabe absolutamente nada. O sea, nada. Bueno, en el caso de ellas, lo que me llamó la atención como peculiaridad es que tienen la casa 3, que son los hermanos, en Sagitario. Por lo tanto, este Júpiter, regente de Sagitario, es el regente de la casa 3. Y se va en conjunción al Sol. Para pensar una identidad formada como, vamos a decir, la expansión de hermanos, como dos hermanas exactamente iguales, como esta cosa de la expansión y la formación de la identidad a partir de la hermana. De hecho, Mirta dice, yo todas las mañanas, telefoneo a Goldie, hablamos por teléfono todas las mañanas. Y hablaban todos los días hace años. Ahora vamos a profundizar un poquito más, pero como dato. Y bueno, si vamos también un poco al ascendente en Libra, una de las cosas que Goldie más le remarca a Mirta es su buen gusto, su clase, su cuidado con los demás. También un poco de luna en Escorpio, y esto es un detalle que cuentan. A ver, lo puedo encontrar quizás acá en el texto. Mientras comento que para hacerle análogo a esa luna en Escorpio, fíjense que tienen Plutón angular al medio cielo, ¿no? Plutón allá arriba en Cáncer, en conjunción a ese medio cielo en Cáncer. Que para el caso de Mirta podemos pensar en ser la que tiene poder en la mesa, ¿no? La gente va a almorzar con ella, medio cielo en Cáncer. Pero sí ese Plutón al medio cielo como el tema del poder y esta parte más escorpiana y de guardar información, cosa que con Goldie pasa parecido. Acá encontré un recorte para hablar un poquito de las personalidades y la relación entre ellas, porque yo... Ahí, sí. Yo por ahí tenía un recuerdo de que siempre se decía de que Mirta la controlaba a Goldie o la tenía como escondida, que no se la vea. Pero cuando leí un poquito más de la historia de ellas parece que es un poquito al revés. No sé si el control era tanto Mirta sobre Goldie, sino que parece que es más Goldie sobre Mirta. Acá nos dice que de gran parecido físico por tratarse de gemelas, cada una construyó una vida muy diferente. Mirta, la estrella de la familia, siempre se apoyó en su hermana y en José Martínez Suárez, su hermano. En ellos se encontraba la palabra justa, la reflexión precisa. Con Silvia el vínculo era más que estrecho. Silvia era realmente el 50% de la diva. ¿Acaso porque su temperamento difería enormemente del de la reina de los almuerzos televisivos? Silvia jamás discutía con Mirta y era la única autorizada para decirle verdades por más crudas que sonasen. Así fue en lo laboral y en lo personal. Si Silvia opinaba, Mirta sentía. Tal es así que antes de cada emisión en vivo, Goldie llamaba a la chiqui por teléfono y le auguraba buena suerte. 3 horas después, era Mirta la que llamaba para recibir la opinión de su hermana sobre el programa realizado.
Silvia tenía muy buenos modos, jamás ofendía con sus dichos, pero era implacable a la hora de dar sus críticas. Algo que en las pocas conversaciones que escuchamos de ella se nota. Se nota que Goldie es... Una palabra fuerte. muy justa. Sí. Bien, no sé si había algo más. Acá, Mirta siempre tomaba nota de esa evaluación sincera, sin dobles intenciones, sin competencia. Y si la reina madre de la televisión argentina es prodigiosa en su memoria, su hermana Silvia aún más. A cualquier hora la llamo para consultarle un nombre o recordar una situación. Ella siempre se acuerda, decía la estrella del 13. Bueno, en cuanto a personalidades como Marga, muy opuestas. Algo que también dicen es que de chicas, Mirta era, podríamos decir, un poco más leonina. Sí. Le gustaba un poco más llamar la atención. Había una anécdota de un moño que de chicas les decía hacían un para moño, ella el moño más grande. Y ella decía que siempre quería el moño más grande. Y que Goldie, por el contrario, quería siempre la versión más sobria. Dice que se conformaba con lo que le daban. Era como, le hacían su moño y ella está bien. No pedía nada distinto a lo que recibía. Ahí podemos pensar un poco en el sol en Piscis, ¿no? Para marcar la parte de Goldie, que tal vez hace más foco en ese lugar. Mientras que si consideramos más la luna en Escorpio para Mirta, tiene una oposición a Marte, lo cual también la hace un poco más demandante, ¿no? De alguna manera. Bien. Hay un pedacito más de entrevista que me gustaría leer. Sí. ¿Puedo bajar? Me acuerdo medio que estaba más abajo. Acá dice: Silvia Legrand fue una madre y abuela dedicada a los suyos, una hermana pendiente de la vida y carrera profesional de sus hermanos, amiga ocupada y el centro de las reuniones familiares. Gozaba siempre de muy buen humor. Algo llamativo, que esto lo menciono yo, siempre se dijo que ella no quería formar parte del mundo televisivo, pero en el 52, por ahí, o 55, hay una nota en YouTube de ella queriendo volver o a la televisión o al cine. No se mencionó nunca más ese intento de vuelta, nada. A mí me llamó la atención porque tampoco lo menciona ella ni Mirta que haya intentado volver, sino que siempre se negó. Parece que volvió como 18 años después de su retirada para hacer de Mariquita Sánchez de Thompson en una película o algo así, Juan Manuel de Rosa, si no me equivoco, una cosa así. Volvió, hizo ese papel y después sí que se retiró y no volvió nunca más. Como que hubo algo de ir y volver. De Ahora, hecho, lo que sí habían dicho en los 50 en esta misma nota es que había salido ganadora del premio a la mujer más popular en el momento. O sea, para que se vea que Goldie tenía una figura, mucha fuerza. Por ahí estamos acostumbrados a ver mucho más a Mirta ahora que... De hecho, cuando eran jóvenes, ellas empezaron sus carreras muy chicas. No sé si 14 o 16 años, pero por ahí. Y Goldie era mucho más extrovertida y Mirta era mucho más introvertida. Por lo tanto, las contrataban como las mellizas, ¿no? Porque eran muy parecidas y aparte se luqueaban un poquito para parecerse más incluso. Las contrataban a Goldie y no a Mirta. Y la que quería estar en escena era Mirta y no tanto Goldie. Entonces lo que empezaron a hacer con, managers, cosas que no me acuerdo tanto, lo que empezaron a hacer fue empezar a proponer a Mirta para papeles mucho más... mujer emocional, mujer más sensible, la empezaron a llevar para ese lado y empezó a hacer las películas de Mirta clásicas, que son por ahí una mujer más, ¿cómo es la palabra? No me sale, más quironiana, más emocional, más como más dramática. Más dramática, gracias. Ahí Lourdes dice que, esto es un datazo, Mirta tenía de depilar a su esposo, Tiner, o sea, productor enorme. Bueno, de hecho, mientras que Goldie, películas, ella hace una mientras película que Goldie antes. Claro, pero Goldie está casada con un militar que incluso dicen que el marido de Goldie no le gustaba la faceta de actriz de la mujer. Dicen que probablemente por el que marido, sea él el que haya bloqueado no eso. No veía con buenos ojos la vista pública de ella. Sí. Y es llamativo por esto de los 50, que como les digo, ella intenta volver, pero se corta ahí y nunca más se habla del tema. Sí. Solía enviarles tortas a sus amigos en el día de su cumpleaños y nunca faltaba la palabra de aliento a quien le estaba pasando mal. Coqueta como su hermana, vestía elegantemente, aunque con más sobriedad que Mirta, el ascendente Libra de ambas. Sí, en cuanto a esto de ser tan atenta, lo que dicen es que era muy muy amiga de Susana. Incluso dicen que Susana la quería más a Goldie que a Mirta. Sí, de hecho dicen que lloró muchísimo cuando falleció y que se mostró llorando en público, que era raro. Sí. Ella jamás renegó por no haber continuado su vocación artística y siempre acompañó la carrera de su hermana siendo un bastón en las sombras. Si Mirta puede hacer gala de una memoria prodigiosa, Goldie redobla el mérito, siendo material de consulta permanente por la diva televisiva. Piensen que si Mirta se acuerda de todo... Goldie es el doble. Sí. Y ahora lo vamos a ver,
Cuando quería enviar un saludo, una pregunta o algo a algún invitado de los programas de su gemela, enviaba un mensaje a la producción que era todo un guiño para Mirta. Dice Paula de Olivos, la chiqui sabía de quién se trataba ante aquel mensaje camuflado con el nombre real de su hermana. Tremendo. O sea, cuando decían Paula de Olivos, ella entendía que era Goldie la que estaba escribiendo para la luna Escorpio de las dos hermanas. Luna Escorpio, aparte Plutón, ¿no? Jugando tanto con esta cosa del mensaje oculto, de las comunicaciones. Este bastón en las sombras me pareció una frase tremendamente fuerte para pensar en la extroversión de una, Sol-Júpiter, ¿no? Como la exposición, y la introversión de la otra, Sol-Piscis. ¿No? Puntualmente. Ahí eso me pareció como muy prolijo para la naturaleza de la contradicción, de esa conjunción en ese signo, ¿no? Naturalmente. Bien, no, yo sabía esa versión de Goldie, dicen acá. Vamos a ver un videito corto de Mirta reaccionando o recibiendo, hablando por teléfono, un llamado de Goldie. Y tratemos de buscar un poco la Mirta en Goldie y la Goldie en Mirta. Bien, bueno, vemos entonces el videito, nos muteo a nosotros. Que me dice comunicación telefónica, sorpresa, a ver quién es, a ver si reconozco la voz. ¿Hola? Hola, soy Goldie. Goldie, mi hermana querida. Goldie. Ya me extrañaba. ¿No? ¿Cómo, querida? Era la única de la familia Sí, que faltaba, aunque yo- en realidad falta uno todavía. ¿Bien? ¿Me oís? Sí, Bueno, falta uno todavía que te llame. no sé. Dani. Ah, Dani, Claro. sí. Ah, yo decía, no sabía. No Ignacito estuvo ayer, por eso mi nieto. Oíme, Sí, ya querida. quería felicitarte, bueno, aunque ya lo he hecho, y decirte que en 30 años de tu programa nos pasaron cosas personales, buenas y malas. Es cierto. Nuestros hijos se casaron, tuvimos nietos, Es verdad. sufrimos pérdidas dolorosas, vos en tu familia y bueno, y yo en la mía. Perdimos a nuestra madre Es y sin cierto. embargo seguís al frente. Y como te digo, a veces a veces se te presenta alguna dificultad, pones primera y acelerás, como siempre. Ayer me decía, porque yo la llamo todas las mañanas a Goldie, a mi hermana, empiecen a comer, por favor. Cuando vengo desde mi casa hasta el canal, la llamo siempre desde el auto. Y entonces me decía ella, ¿cómo estás, chiquita? Y digo, hoy estoy un poquito cansada, porque a veces, bueno, hay mucha gente, no tengo costumbre, pero lo hago con tanto entusiasmo, me encanta. Y me decía, pero chiquita, vos ponés primero y seguís adelante. Dani, me tomaste de sorpresa, no creo que hayan conseguido a Dani Tiner, lo No, no creo sospecho. yo tampoco. Bueno, y te deseo que todo Bueno. sea como hasta ahora, es decir, bien. Estoy segura que cuando termine esta charla la gente va a decir, pero qué no se parecida. Goldie, vos sabés que recién estábamos hablando con Néstor. ¿Te acordás antes de ayer fue que Raúl Lavie, el negro, dijo que habíamos trabajado juntos, él y yo, en un programa con Biondi en el 13? Y a mí me tomó de sorpresa. Yo dije, ¿era yo? Me dijo, sí, eras vos. Digo, ¿estás seguro? Sí, eras vos. ¿Qué me dijiste después vos cuando hablamos por Y teléfono? te dije, ¿cómo? ¿Y vos, la memoriosa? ¿Dónde está la memoriosa? La que trabajó fui yo. Y me la acaba de recordar ahora Néstor Fabián me dijo, Mirta, ¿eras vos? Digo, no, era No. Goldie. Pero yo Mira, te voy a yo contar. había hecho un paso de comedia con Bion y en Sí. ese momento empezaba también la era muy jovencito. Sí. Y bueno, y él ¿Sabés me dijo, pobre, Dale, has dale. tenido toda la vida que trabajó con vos. Pobre Lavie, qué desilusión ahora. Tú sabes que yo como a veces he ido a hacer un reportaje, una nota, no sé, a través de tantos años a muchos canales, y en el aire, viste que un poco te trabucás, yo decía, pero yo, mi mente, el cerebro no sabes a qué velocidad funcionaba, yo decía, yo nunca trabajé con, porque yo me acuerdo de ese que ¿no salías de novia vos? ¿No salías vestida de novia? Sí. Claro, si yo me acuerdo de Salía ese vestida que. de novia. Bueno, Yo me imagino a Lavie sentando a sus hijas y diciendo, yo hice esta comida con esta amiga. Goldie, por si no lo está viendo, dejémosle creer. Entonces me cree que trabajó con vos. Bueno, te veo Yo no después. quiero quitarte más tiempo, tus invitados, como Bueno. todos los que has tenido estos días, te esperan para llenarte de cariño, como te han llenado de calidez y reconocimiento. Han sido una muestra tan enorme de amor y de cariño que creo que no la vas a olvidar nunca. Bueno, querida, muchas gracias. Yo quiero que el público sepa que mi hermana es como, si nosotros somos gemelas como ustedes saben, pero es como mi mamá. Ella me cuida, me vigila, cuando hago, me pongo a llorar. Cuando hago algo que no está bien, correcto, me dice, no chiquita, esto no es así, me pone en mi lugar exactamente, porque es un ser coherente y sensato. Y bueno, y quería comentar esto, que a lo mejor es muy íntimo, muy privado. Y te mando un beso. Yo también te mando un beso, como diría alguien que vos y yo sabemos, te digo, vamos niña, ya se tarde.
emociones, Está bien, déjalo emocionarse, está bien. Era mamá que te decía, vamos niña, que se hace tarde, vamos niña. Gracias Archivo de Film por todo lo que Gracias nos a das. Archivo de Film, que la verdad. Tremendo. Sí. Ahí decía Lur un tinte de voz parecido, pero la Sí. forma muy distinta completamente. Siento que lo libriano que tiene Mirta al elegir las palabras en Goldie es como mucho más seco. Más tajante. Sí. Pero tremenda esa Luna Escorpio diciendo, ¿cómo? ¿Y la memoriosa dónde está? ¿No eras vos la memoriosa? Fui yo la que trabajé ahí. Pone los puntos. Y también, después la otra Luna en Escorpio le dice, sí, salías con un vestido de novia o no. Yo me acuerdo que salías con un vestido de novia. Mostrándole ahí. Midiéndose las dos, Sí. Luna Escorpio, Luna Escorpio. Bueno, al final, ¿qué le termina diciendo? Dejémosle creer que trabajó conmigo, como, ¿no? También tomando ahí un poco. Y bueno, tremenda la conexión entre ellas. Sí. Lo que sí no dudo para nada es de la conexión entre ellas. Se nota mucho cuando hablaban. Total, bueno, justo al lado decía que las tías de la madre eran gemelas y además de ser iguales y tener vidas diferentes, tenían una reconexión muy especial, que es como algo que se suele Sí. ver mucho, ¿no? Por ejemplo, sonaba el teléfono y antes de atender ya sabía que era la hermana. Mirá. Tremendo. Dice, de hecho en la familia está la historia que se presentaron en un concurso de belleza y salieron segundas de las Legrand. Mirá, tremendo. Qué loco. Pero bueno, la verdad es que en este caso tenemos dos personalidades que uno puede encontrar analogías, eso es lo que marcan todos los astrólogos y astrólogas, la verdad la comunidad marca más las analogías que la igualdad. Pero también lo trajimos en formato de club de lectura, esto, para que lo analicemos con el texto de Barbó. ¿Puedo hacer una mención rapidísima? Esta es la carta, ¿no? De Mirta, sí. Eso, sí, perfecto. Sí. Fíjense que si Goldie nació un poquito antes, tal vez este medio cielo con tanto orbe, para atrás queda el nodo norte en conjunción al medio cielo. Para pensar el nodo norte en Cáncer, conjunción medio cielo, el decir yo voy a apuntar mi vida hacia la familia, ¿no? Lo cual eso también podría dejar un poquito más marcado el tema de lo familiar particularmente, ¿no? Uno diría nodo sur en cuarta, sí, pero al mismo tiempo el nodo norte en el medio cielo me lleva un poco también en Cáncer, me lleva un poco más a que mi objetivo sea más esa parte familiar. Sí, y algo también muy extremo entre ellas, volviendo a las diferencias que puede haber, es el nivel de pública, el nivel de privada de la vida Sí. de una y de otra. De Mirta, de su vida se ha dicho de todo, hay cosas que se saben, hay cosas que no, pero que su vida es pública, no hay ninguna duda.